Hola, 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 buenos días. Vamos a hacer un vídeo hoy muy cortito, espero, porque al final me enrollo y acabo casi una hora. Y voy a contaros algunas anécdotas porque también es parte de la energía que se mueve, ¿no? Y que movemos nosotros en el curso. Fijaros que yo os había contado en el Palo de Bastos que hay una introducción que creo que es enorme, tremenda, que he dudado muchas veces si cortarla, pero bueno, digo, mira, la dejo ahí porque hay la opción además de darle o para adelante o de ir a los tiempos del vídeo y empezar ya con los significados directamente. Os había contado ahí que yo en ese recorrido conocí a gente y una de las personas que conocí era Manuel Aneiros, que además yo dije que, creo que en ese vídeo dije que me parecía que había estudiado psicología o que era psicólogo, pero es cierto que después en internet vi que había estudiado historia y que era investigador y que era doctor en historia medieval o algo así. No sé, de estas historias que te encuentras en internet, en el libro que él tenía en su momento, que él había hecho de la baraja española, porque él sí fue mucho más que yo seguramente, ¿eh? Cuando yo lo conocí, pues a lo mejor yo era muy jovencito, pues estaba estudiando en Santiago y que podría tener 19, 20 años, 21, no lo sé. Y él ya era un hombre, no sé, a lo mejor ya estaba con 40 años y él ya había recorrido y había hecho un trabajo de investigación de la cartomancia gallega, de la cultura gallega, en ese sentido, de las meigas, de todo lo que era la cultura celta también. Y él trabajaba en una tienda que tenía, en la televisión gallega de aquella época empezaban, quizás incluso, sí, empezaban, en aquel momento, sí, empezaban a salir alguna vidente o alguna cosilla de estas. Una de ellas era una tal Rosa que tenía esta tienda ahí en Santiago, en la zona vieja de Santiago. Yo creo que estaba, es que no me acuerdo. Si voy a Santiago y recorro otra vez las calles, sé cuál es exactamente. Pero yo creo que estaba cerca de la plaza, creo que era la Plaza Cervantes, donde estaba el Conservatorio Superior, estaba muy cerquita. Muy cerquita. Y no sé si estaba ahí también cerca la facultad o el mercado, y después había la facultad de historia, o la facultad que después fue la de periodismo. No me acuerdo exactamente, pero bueno, por allí estaba. Y era una tiendecita que tenía esta tal Rosa. Estaba esta tal Rosa, que salía en la televisión de Galicia, que yo con ella nunca estuve porque ella echaba el tarot. Y a mí de aquella lo que me interesaba sobre todo, yo ya conocía el tarot, ya tenía libritos de tarot, etcétera, etcétera, pero lo que me interesaba y lo que yo estaba aprendiendo con mi maestro era la baraja española. Entonces me enteré, pasando por allí, paseando, pues un día de estos a lo mejor que vas antes a darte una vuelta antes de las clases o lo que fuese, y vi en una tiendecita esotérica que era de esta tal Rosa, pues que se daban cursos de baraja española y digo, pues aquí entro y aquí pregunto. Y era Manuel Aneiros, ¿vale? Que en este momento, no sé si este libro lo publicó en ese momento o lo iba a publicar después y dijo que se iba a publicar y yo lo compré tiempo después, no me acuerdo. Y también él después hizo un tarot gallego con Vizoso y bueno, que es muy original y que yo también lo tengo guardado. Claro, esto os estoy hablando, pues fijaros, del año 97 el que compré yo el libro. Y yo creo que cuando hice el curso con él, el libro todavía no estaba editado. 700 pesetas me había valido. Fijaros que es muy similar a los significados que yo tengo. Cambian algunas cosas, pero bueno, más o menos. Y aquí hay tiradas que practicábamos en el curso con él, que es el método de la pareja, que este es muy bonito, pero es muy largo. Es decir, para ver el resultado es mucho tiempo, porque hay que recoger, volver, hay que buscar los ases, etcétera, etcétera. Es un rollo. Esta tirada, que es en espiral, o caracol, o como si fuese del caracol, la tirada del caracol. El método en espiga, que este es el de toda la vida. Lo que pasa es que lo trabajaba poniendo a la persona, poniendo la figura que representaba al consultante ahí arriba. Y sobre todo se seguía por si era soltera, si era casada, si era mayor, si era más joven, etcétera, etcétera. El método de las tentaciones, no sé si se estaba viendo bien el libro, el método de las tentaciones, está escrito en gallego este libro, ¿eh? El método de la Cruz de San Andrés, que esto es las 40 cartas, 5 columnas y 8 filas, 40, y aquí se cogían las dos de arriba, que esto lo veremos.
Mm, Después está la Gran Pirámide, que yo creo que esas son tiradas que él habrá conocido a gente que las practicaban y él la practicaba. Y después el método a la flamenca. Y después el método de zodiacal, que yo esto nunca lo vi a ninguna. Yo esto sí realmente a las echadoras de cartas de la baraja española, yo nunca. Él lo incorporó, supongo que él... A ver, claro, si yo conocí a 100 mujeres, pues él habrá conocido a 1000. Yo qué sé, porque además él, como investigador, buscaba por los pueblos, recorría los pueblos, se enteraba. Supongo que habría hecho un trabajo de investigación mucho más profundo y hablaría con ellos de otra manera, no tengo ni idea. Y aquí tengo, fijaros, mis apuntes, que estos eran escritos a máquina, que no había ordenador. Fijaros cómo están las hojitas, todavía. ¿Vale? Los oros, las copas, los bastos y las espadas. Escritos a máquina de escribir, las Olivetis, que estará por casa de mis padres aún una, que no creo que funcione ni sirva para nada. Y después otros apuntitos que yo me hacía a mano también. Entonces esto lo tengo con mucho cariño, quería enseñároslo, simplemente para que veáis que a veces pues hay que recorrer un camino y otros no, a lo mejor otros tienen la suerte de que no necesitan por recorrer ese camino. Yo estoy dando todo esto, que fueron muchos años, de recorrido, no de investigación. Bueno, yo preguntaba y si me daban los significados y si me enseñaban, pues iba aprendiendo. Con Aneiros este curso fue pagado, es decir, no me acuerdo si fueron 2 meses o 3 meses, porque veíamos más cosas, es decir, aprendimos la baraja española, practicábamos todos esos métodos que él tiene ahí de las tiradas, entendíamos el significado también de cada carta, lo que él nos daba, nos contaba anécdotas también de todo ese periplo que él había recorrido, etcétera, etcétera, con gente con la que se encontró también pues, que era muy buena y gente pues que lo típico, las típica pícara, o lo que representa un poco en negativo la carta del as de bastos, que es la picardía. Pues esa ciertos, bueno, no digo maldad, pero eso cierto de aprovecharse un poco de la gente y de, bueno, pues esas cosillas sí hubo. Yo también conocía gente de esa. Vale, y entonces, para que veáis, esto todo os lo cuento para que veáis que todo lo que conté en el primer vídeo, bueno, y cosas que quedan, que es un poco mi recorrido y que es parte de mi vida y de mi verdad. Y que siempre, desde pequeño, os contaré cosas también de mi abuela, que mi abuela nunca se dedicó jamás a echar las cartas, pero mi abuela era una vidente nata. Lo que pasa que, sin embargo, ella huía de todo esto porque ella entendía, yo creo que ella creía dentro de su sabiduría, que tenía mucho, pero dentro de su ignorancia, porque era gente que nació en 1900... Es que mi abuela yo creo que había nacido en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial. Es cierto que poco lo vivieron, es decir, la Primera Guerra Mundial la vivían los países en los que realmente pues sufrieron todas las historias de la guerra. En España, en principio, no se vivió. Seguramente se notarían cosas, pero no. Ella vivió la guerra civil, que esa sí fue tremenda, y ahí sí pasaban hambre, y ahí sí se guardaban, o sea, partías el pan y las miguitas se guardaban, es decir, allí no se tiraba nada. Y aunque vivían en el campo y tenían las gallinas y tenían cerdos y podían plantar maíz, etcétera, etcétera, el problema es que llegaban camiones. Por eso cuando yo escucho lo de la guerra, ¿no? lo de los bandos, es decir, mi abuelo fue a la guerra y no sabía ni por qué bando. A él lo llamaban y fue, y eso iba por zonas, y seguramente unos eran falangistas y los otros, pero la mayoría de la gente que era ignorante, que no había ido prácticamente al colegio, o que llevaban trabajando en el campo desde los 8 o 9 años, y que como muchos sabían leer y escribir y no del todo bien, les llamaron a la guerra y fueron, y mi abuelo se vino de la guerra y lo que se dedicó fue a beber, y hasta que se murió de alcohólico y se murió del hígado deshecho, y lo que le decía a mi abuela era que él no podía dormir por las noches. Pues eso hoy y años después eso se llamaba, y sobre todo cuando fue la guerra americana con Vietnam, pues esto postraumático, ¿no? Pero en el 37, 38, 39, en el año, o sea, 1939, aquí no se hablaba de traumas, ni se hablaba de historias postraumáticas, ni nada. Aquí tirabas para adelante como podías, y habías venido de la guerra y vuelve a trabajar de lo que puedas,
y si no, es lo que había. Entonces, que digan que unos bandos han sufrido más que otros, han sufrido todo el mundo, fuesen del bando que fuesen. Porque yo jamás escuché en mi familia ni falangistas, ni nacionales, ni nada. Fue una guerra injusta y que no se entendió, y allí sufrió todo el mundo. Y venían los camiones del ejército por los pueblos, y tú tenías 4 gallinas y te llevaban 2. Y tenías 5 sacos de maíz y te llevaban 3. Y habías recogido las patatas y te dejaban con 4 patatas. Y entonces tú sobrevives ahora, tú y tu familia, pues con lo que te han dejado, porque lo que había se necesitaba para el frente. Y la gente no sabía ni lo que era el frente. Sabía que había una guerra, que luchaban unos contra otros y ya está. Bueno, pues estas cosas. Entonces mi abuela tenía mucha evidencia, pero para ella, yo creo que ella pensaba que eso le pasaba a todo el mundo, porque ella después le decías algo de una señora que echaba las cartas. Había en Caldas una que se llamaba La Chiclana, y si alguien me escucha de allí sabrá, y que era muy buena, también decían que era muy buena. Después lo de siempre se queda el hijo, y el hijo tampoco, pues nada, no sé qué va. Bueno, todas esas historias. Y mi abuela le hablabas de eso y decía, quita, no quiero saber nada de eso. Eso son tonterías, eso es un chupacuartos, decía, ¿no? Un quitadineros. Bueno, pues esas son historias que iré contando para hacer también más agradable todo esto. Bueno, vamos a hacer combinaciones que no son combinaciones, es decir, vamos a poner cartas al azar y vamos a ver sobre preguntas lo que sale. Bueno, esta no vamos a preguntar nada, porque está todo el mundo que sigue el curso tiene muy claro que esta sería un sí en prácticamente todo. Entonces vamos a buscar que nos salga 3 cartas un poquito más complicadas. De asociar o de buscar ahí y tal. El orden de las cartas, como dije en el vídeo de ayer, también es importante, ¿vale? Sobre todo cuando tiramos poquitas cartas, ¿eh? A lo mejor en una tirada general ya nada, y en una tirada a lo mejor de 21 cartas, bueno, pues el orden tampoco es quizás lo más importante, porque todas están ahí. Pero cuando ya hago una pregunta concreta y voy a mirar en 9 cartas como vimos, o el que quiera en 6, que a mí me parecen pocas, porque hay muy poca información y podemos equivocarnos, pues entonces sí, el orden es importante, ¿eh? Porque el orden puede marcar, venimos de un pasado o de un presente y nos vamos hacia un futuro, venimos de un pasado, nos vamos al presente y nos vamos al futuro, puede marcar, como os decía, si sale el 2 de espadas antes del as de oros es un no y después un sí, y si sale al revés es un sí, aunque después con el tiempo abandones lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos estas cartas. Vamos a leer siempre las cartas. Y yo os lo recomiendo, aunque queráis que las sepáis. Yo cuando practico cosas o incluso cuando me hago una tirada a mí mismo, me leo siempre los significados, siempre, porque es como desconectarme de lo que quiero, ¿no? De mis deseos, para ser como totalmente arbitrario, o por lo menos lo máximo posible. Entonces tenemos esta carta, que es el 7 de copas, y esta carta nos habla de horas y lugares de reunión, con lo cual nos dice que pasamos tiempo. Siempre yo recomiendo que hagáis con las cartas, leeros el significado y ahora llevároslo a diferentes ámbitos de la vida. Es decir, horas y lugares de reunión puede ser horas y lugares de reunión con gente de trabajo. Puede ser horas y lugares de reunión en reuniones familiares. Si ya está el 4 de copas, ya tenemos celebraciones. Pero puede ser simplemente que nos juntemos por algo. Y el juntarnos también puede ser incluso hasta para celebrar algo que no es tan bueno, ¿no? Podría ser hasta un funeral, o podría ser visitas que vamos a ver y pasar, acompañar a un paciente horas y estar con él un tiempo. Es cierto que las copas, los oros, tienen siempre connotaciones mucho más positivas, ¿vale? Entonces, en principio, salvo que haya alguna carta que no nos acompañe, como esta, ¿vale? En principio pensaríamos en que esas reuniones siempre tienen un carácter positivo, lúdico, que lo pasamos bien. Entonces, también porque nos marca comidas, bebidas, y también nos marca realización personal. Nos habla de trasnochar, porque, bueno, las fiestas y las reuniones por la tarde-noche, pues ya sabemos muchas veces que conllevan pues la última copita y ya está. Todos los 7 nos hablan de sorpresas o de cosas que no esperamos, cuando el significado es adecuado y ya está. Es decir, y en algún caso nos hablan de personas que influyen, ¿no? Que nos pueden influir, para bien o para mal, ¿vale?
Entonces, aquí tenemos que hay horas y lugares de reunión en torno, en principio decimos, podría ser una mujer mayor, pero podríamos decir en torno a una energía mayor, a una persona mayor, que tiene un fin, ¿vale? Que tiene un fin. Esto es lo primero que leeríamos, pero vamos a ver. La sota de bastos nos habla de mujer mayor, nos habla de soledad, que puede ser una mujer mayor, puede ser cualquiera, una madre, una abuela, una tía, la suegra, yo qué sé, una vecina muy mayor. Por ejemplo, imaginaros, oye, me sale ahí una mujer mayor y resulta que me salen 2 5. Oye, pues es una vecina, ¿vale? Puede ser un pariente cercano, pero no es ya tanto de la familia. Puede ser una prima mayor, puede ser, por ejemplo, este 5 me puede hablar de alguien cercano, pero tampoco tengo yo muy claro si es un vecino, si es un pariente muy cercano, pero parientes cercanos ya no estamos hablando de eso, de hermanos, de padres, de hijos, ya estamos hablando de primos, de tíos, etcétera, etcétera. En el caso de que en una tirada general quisiésemos tener algún tipo de respuesta más, ¿vale? En este caso aquí no hace falta, porque aquí no hemos preguntado nada y solo estamos viendo qué energías se van a mover en los próximos 2 o 3 meses. En los próximos 3 meses. Entonces tenemos que hay reuniones en torno a una mujer mayor y aquí hay un fin, ¿vale? Porque el 5 de espadas, los significados que os di, todos son importantes, no son los que están en negrito, los que están como palabras clave que os di en el curso, como los únicos. Es cierto que es quizás los primeros que tenemos que aprendernos porque son los que más impactan y son además quizás todo va a girar en torno a eso. Es decir, pueden ser enredos, pueden ser preocupaciones, esto puede marcar ansiedad, puede marcar estafas, traiciones, separaciones, alejamientos, pero claro, todo eso, ¿a qué lleva? Lleva disgustos y lleva un fin definitivo. ¿Vale? Entonces son disgustos que al final nos llevan a tener que romper con ciertas situaciones. En el caso de la salud, pues esto sería un corte, es decir, un corte, o en el caso de aquí una persona mayor que se va, ¿vale? Imaginemos que esto fuese con relación al trabajo. Por ejemplo, bueno, pues tendríamos que hay una reunión con una mujer, posiblemente que podría ser una jefa, una encargada, que nos va a hablar de despido, ¿vale? Que nos puede hablar de despido. Imaginaros que tenemos sobre el amor. Pues podríamos decir, bueno, pues vas a hablar con una persona que es, que es parte de esa pareja, porque seguramente estéis pensando en romper esa relación, en poner un corte, o quizás pueda ser que en un principio queráis aclarar historias que tienen que ver con ciertos engaños o ciertas mentiras o ciertas historias y todo está abocado en un principio a un final, pero nosotros no determinamos, nunca sabemos que lo que pensamos que es irrompible se rompe y lo que pensamos que está más abocado al fracaso que nada, resulta que se soluciona. Y muchas veces las parejas lo solucionan después con una historia de la cama, por ejemplo. No sé. Por favor, yo sí lo que os pido es que si me mandaseis muchas preguntas posibles, haríamos este tipo de ejercicio con muchas preguntas posibles, porque me daríais ideas. ¿Vale? Vamos a ver otras 3 y ya cortamos el vídeo porque ya llevamos casi 20 minutos. Y para que sean cosas así pequeñitas que vosotros veáis, por ejemplo. Vamos a ver. Cortamos. Bueno, yo siempre corto. No hace falta porque esto es un juego, aquí no haría falta cortar. Bueno, tenemos caminos oscuros y tenemos largos sufrimientos. ¿Veis? Yo siempre digo el título, Caminos Oscuros, pero en el momento en el que yo recuerdo Caminos Oscuros a mí me viene todo lo demás. Ya sé que los caminos oscuros tienen que ver con el oculto, también tienen que ver con las traiciones, como tenía que ver el 5 de espadas, con el engaño, con esos enemigos ocultos. Lo que ocurre que aquí es otro tipo de traición, es decir, la del 5 de espadas es un tipo de traición que al final acabas viéndola, la ves claramente, porque ves el tipo de persona. Vale, sin embargo, esta del 2 de oscuros, eso va teñido de esa oscuridad. Y entonces eso te dice que es que cuando te das cuenta a veces es tarde, porque es esa persona, es ese tipo de engaño sigiloso, casi premeditado, es ese tipo de traición que el que la hace va generando por debajo durante mucho tiempo, hablando de ti. Tiene más esa connotación de
de lo que llamábamos, no sé, ese traicionero, tiene que ver también mucho con la mentira, incluso, mucho más que lo otro. El 5 de espadas también podría tenerlo, pero se enredan las cosas por malos entendidos, por discusiones, por no estar de acuerdo, por intereses, por egoísmo, pero casi en principio, casi está como todos sabemos quiénes somos, ¿no? Pero eso es mi percepción y es la que tenía también mi maestra, y es esos pequeños matices, ¿vale? Y esto puede ser que esas cosas oscuras causen largos sufrimientos. Si esto fuese por la salud, de una persona, por ejemplo, mayor o que estuviese muy, muy, muy enfermita, esto nos podría estar hablando en un principio así en general, porque por las cartas para la salud hay tiradas, nos podría estar hablando de que hay cosas que no han dado la cara. Podría ser un tumor, un quiste, podría ser una enfermedad de estas silenciosas, no sé, pues un cáncer de páncreas, imaginaros, que son muy silenciosos y que cuando dan la cara ya es muy tarde. Por ejemplo, podría hablarnos de cosas de esas. Podría ser que problemas circulatorios que no han dado la cara y cuando dan la cara pues ya hay una angina de pecho, hay una historia. Podrían ser problemas de tensión, que a veces es también otra de las enfermedades que se llaman silenciosas, porque aparentemente no lo notas y a lo mejor ya estás con 120 y 180 de tensión arterial. Entonces, nos habla siempre de que hay cosas ahí que no vemos y que pueden darnos problemas. Si esto fuese en el trabajo, por ejemplo, evidentemente aquí te están haciendo la cama, o aquí te están traicionando, o aquí no te están diciendo todo lo que están pensando hacer contigo, pero vamos, esto es que te echan, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Y si fuese un funcionario que de repente, no sé qué, no sé cuánto, pues mira, da igual que ser funcionario, vas a tener un vacío total con tus compañeros. Aquí te están haciendo la cama para algo, o para retirarte de tu puesto, o para abrirte un expediente, por ejemplo, por lo que sea, ¿vale? Entonces, no son cartas malas. En el amor, evidentemente, estos serían así. Estas dos cartas nos estarían hablando de una ruptura por traiciones, por engaños, por lo que fuese, ¿vale? Entonces, esto sería el corte, imaginaros. Vamos a ver qué otras... Bueno, es que si no salen cartas muy buenas, es muy fácil leerlas y claro, mira qué cartas maravillosas. Esto es muy fácil leerlas y adaptarlas a todo. Entonces no voy a perder mucho tiempo, salvo que queráis verlas, a ver qué otras tres nos salen. Bueno, estas tampoco son malas, estas también son buenas. A ver. Vamos a ver, estas tampoco son... Bueno, estas podrían servirnos. Aquí podemos aclarar muchas cosas. Por ejemplo, imaginaros que la pregunta es... Bueno, aquí sería una madre, en principio, si no hay nada, pregunta ni nada, sería una madre con un hijo y que hay discusiones y que hay obstáculos, ¿no? Y que hay una cierta separación entre ambos. Por ejemplo, sin más, ¿vale? Porque es una mujer casada que tiene pareja... Es una mujer, en principio, así, que tiene un hijo, porque esto representa a los hijos. Pueden representar a personas más jóvenes que el consultante. Hombre, podría ser una mujer que te dijese, mírame por mi pareja, y si ya la pregunta fuese, mírame por mi pareja, es que está con un hombre más joven que ella. Puede ser lo que decimos siempre, a veces no solo es joven de edad, puede ser mucho más jovial, o que se le echa muchísimos menos años de los que tiene. De estas personas que a veces va la mujer y el marido y alguien se encuentra y dice, ¡ay, qué guapo ve a tu hijo! Y resulta que es su pareja, ¿no? Pues estas cosas. Entonces, pero en principio siempre marca a alguien más joven que el consultante. Pues si fuese por el amor, pues hay una relación con una persona más joven y posiblemente sea él el que corta esa relación. Bueno, si fuese así, podrían ser los dos, podría ser que cortasen los dos. Si fuese así, podría ser que es ella, hay un corte que ella propone con esta persona, ¿vale? Pero bueno, es igual, es decir, tampoco hay... el que viene a echarse las cartas, tampoco te creas tú que la gente es tan... Y yo a veces les dejo que tomen nota. Antiguamente, hace años, tenía grabadora, la grabadora, bueno, yo tenía ¿cómo se llamaba? El iPod. Y le tenía de estos que eran para escuchar música, que tiene la ruedecita, bueno, que lo tengo y funciona estupendamente aún. Y que tiene los cascos, y le comprabas un adaptador, le metías y grababa. Yo a veces grababa y después les enviaba la grabación, pues a través del mail, o se la mandaba
por WeTransfer o se las mandaba, a veces ya cuando ya con los teléfonos móviles se grababa y se elevaba la grabación. Pero después no dejé grabar, porque después me venía gente, no, es que escuché, vengo de parte de no sé quién, es que me encantó escucharte, porque digo yo, mira, no, yo te dejo que grabes para ti, para que tú tengas, pero lo que no te doy autorización es que tú estés pasando mi grabación con mi voz, diciendo lo que me da la gana, y que tú estés enseñándolos a 20 amigos. Y entonces prohibí grabar. Toma una hoja y vete anotando. Y yo espero, te digo, mira, esto es esto. Aquí hay una ruptura con esta pareja. Ya está. Es decir, cada uno ya no te va a preguntar, ¿y voy a ser yo quien rompa o va a ser él? Es decir, esto está abocado. Esto está, bueno, a puntito de caramelo para cortar. Y no le damos más vueltas. Y si te pregunta, pues chico, vale, yo ya os dije, normalmente no suelo dejar que baraje o que corte y el consultante, pero a veces sí tengo alguno así que a veces no por eso, a veces porque creo que tiene que ser él, lo siento. Pero si a veces uno queda mucho a la lata, le digo, vale, pues venga, trabaja, venga, cada cosa que quieras, baraja. Y así ya pasa el tiempo también, y porque a veces hay gente realmente somos. Yo también creo que en algún momento, o creo no, estoy seguro que lo fui muchas veces con alguna de estas a las que iba muy pesado, muy pesado. Bueno, pues nada, dejamos aquí el vídeo. Venga, así es un poquito de anécdotas y que os haga agradable, por lo menos. Venga, un abrazo, nos vemos en el siguiente.